Entonces, pues un poco repasando lo que vimos en la primera clase sobre reduccionismo, pues la ciencia tradicional que es reduccionista pues ha sido muy útil, pero no tiene, bueno, siempre se le puede hacer mejoras, ¿no? Digamos, ya que no hay una verdad absoluta, no podemos asumir que hay la manera de hacer ciencia. También si nos fijamos en la historia de la ciencia, pues ha cambiado constantemente la manera en la que hacemos ciencia y pues nada nos dice que como se hace ahorita, como se hizo hace unos años, sea la mejor manera. Entonces el método científico tradicional que pues, se ha usado desde Galileo, Newton, Laplace, Descartes, trata de aislar y simplificar para poder predecir y pues también se asume que el mundo es completamente previsible, que en la página del curso les puse una liga al teorema de libre albedrío de Power. Entonces, pues él prueba matemáticamente que esto no se cumple, basándose en tres teoremas, ¿no? Que la mayoría de los físicos estarían de acuerdo con esos, en tres axiomas. Y bueno, el ejemplo como que más reciente de lo que se presupone, de cómo se presupone que funciona el universo, extrapolando el éxito de las leyes de Newton, es el demonio de Laplace. Entonces Laplace dice, bueno, imagínense que hay un ente superior que tiene acceso a todas las posiciones y momentos de todas las partículas del universo. Entonces, pues como las partículas siguen las leyes de Newton y son reversibles, pues va a conocer todo el pasado y todo el futuro, ¿no? No tiene que pues aplicar las leyes de Newton, ¿no? Y pues bueno, eso como que tiene muchísimas cosas que se le pueden criticar, ¿no? Pero históricamente, bueno, aparte de mecánica cuántica, que pues, al principio de Heisenberg, pues, hay cosas que no se pueden determinar a nivel cuántico, pero pues muchos dijeron, bueno, pero a nivel macroscópico sí, entonces no nos importa. Pero pues en termodinámica, a mediados del siglo XX ya se entendió muy bien que hay sistemas disipativos. Eso quiere decir que estados distintos te llevan al mismo estado subsecuente, entonces no tienes reversibilidad, porque si tú estás en un estado no sabes lo que viniste, tú estás llegado de distintos estados, ¿no? Y hacia el futuro pues también hay limitaciones, no solo de mecánica cuántica, pues de caos determinista, también hay límites. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, que es básicamente tiene que ver con sensibilidad a condiciones iniciales. Y ahorita vamos a ver que la complejidad también limita la predicción hacia el futuro. Entonces, bueno, eso ya lo hemos repetido, que el reduccionismo es muy efectivo para problemas estacionarios, pero si tenemos espacios muy grandes donde no podemos encontrar soluciones en tiempo, digamos, práctico o son problemas no estacionarios, entonces el método reduccionista no es tan adecuado. Y en estos casos la adaptación nos permite ir ajustándonos a la misma velocidad a la que cambia el problema. Entonces, pues bueno, mencioné rápido esto de los límites de la predicción y caos determinista. En el siglo XIX, eso lo voy a platicar más a la próxima clase, pero básicamente Poincaré estudió el problema de los tres cuerpos celestes. Ya Newton resolvió con la ley de la gravitación universal el problema de dos cuerpos celestes, y después de más de 2 siglos la gente se bueno, pues que tanto es agregar un cuerpo más y resolverlo, ¿no? Y descubrió Poincaré lo que más adelante se llamaría caos determinista. Entonces, aunque la dinámica determinista no es previsible por sensibilidad a condiciones iniciales. Y esto se da en la meteorológica, en el mercado de valores, en el mercado molecular, ¿no? Que cambios pequeños tienen efectos grandes. Entonces, como no tenemos una predicción infinita, nuestra predicción es limitada por estas propiedades de la dinámica.
Entonces, nos podemos preguntar, bueno, ya que el caos limita la predicción, deberíamos de cambiar de paradigma científico. Y pues unos dirán que no, porque es limitante es práctico, ¿no? Simplemente necesitamos más precisión y vamos a poder predecir más. Pero en teoría, pues, el caos se puede predecir. Y también hay métodos para controlar caos, donde se puede, o sea, no es tanto que tú vayas a predecir el caos, sino que acotas el comportamiento de un sistema caótico para poder predecirlo, ¿no? No estás predeciendo, es más bien, estás controlando, pero al controlarlo, pues ya puedes predecir qué es lo que va a suceder. Entonces, pues complejidad se volvió popular en la década de los 80, pero digamos conceptos relacionados ya se venían manejando desde los griegos y también en Oriente. En cibernética ya se había estudiado hipótesis similares, también lo vamos a ver más adelante. Y ya muchas definiciones, ¿no? Y al decir muchas quiero decir docenas de medidas. Entonces, pues muchas veces causa confusión hablar de complejidad porque cada quien tiene una o más nociones de qué es complejidad, dependiendo del contexto en el que se aplique. Pero, digamos, para tratar de entender más o menos a grandes rasgos, vamos a la etimología, viene en latín plexus, que es el entretejido. Entonces, algo entretejido es algo difícil de separar. Eso quiere decir que hay interacciones que ya hablamos de su relevancia y pues de la independencia que hay entre los elementos de un sistema complejo. Entonces, si tenemos complejidad, un método reduccionista va a ser inadecuado para describir los fenómenos complejos porque no es posible considerar de manera aislada los componentes de un sistema, ¿no? Entonces, casi por definición. Si es separable, pues entonces es complejo. Si es complejo, pues entonces el reduccionismo no te va a dar una descripción adecuada. Entonces, pues algunos ejemplos, por ejemplo, células, tenemos moléculas interactuando, en cerebros las neuronas interactúan, en ciudades, internet y más, ¿no? Y digamos, propiedades interesantes que también generan problemas filosóficos es, por ejemplo, las moléculas que componen una célula. Si tú te fijas en una molécula, tú no puedes decir si forma parte de una célula viva o una célula muerta o agua, ¿no? O sea, una molécula de agua dentro de una célula de mar, ¿no? O congelada, pues es la misma molécula de agua, ¿no? Entonces, para poder determinar el futuro de esa molécula necesitas irte a otra escala superior. Y no solo eso, sino que hay propiedades de la célula que pues, no están en las moléculas, ¿no? O sea, no decimos que las moléculas estén vivas. Bueno, tienen libre albedrío, pero no están vivas. Entonces, bueno, ¿de dónde viene la vida? ¿No? Si las moléculas no tienen vida, las células sí. Las neuronas no tienen mente y los cerebros sí, ¿de dónde sale la mente? Y pues la respuesta es, pues son propiedades emergentes. Y pues muchos dicen, bueno, pues eso no me dice mucho, ¿no? Pero digamos, la emergencia no es algo místico que requiera de sorpresa. Es un término muy abusado y muy debatido, pero se puede entender simplemente como propiedades que están presentes a una escala y que no están presentes a otra escala. Entonces, básicamente, y digamos, obviamente es difícil de entender desde una perspectiva reduccionista, porque dices, bueno, yo tengo moléculas que no están vivas, ¿de dónde sale la vida? O sea, si no te fijas en las interacciones, no lo vas a poder decir. Pero uno puede decir, tenemos estos elementos y la manera en la que están organizadas sus interacciones nos dan propiedades que no están a nivel de las moléculas. Digamos un ejemplo más sencillo para no entrar en que si es vida o no es vida, o si, bueno. Tenemos átomos de carbono, o sea, los átomos son los mismos, pero si los acomodamos de alguna manera, tenemos carbono, si los acomodamos de otra manera, tenemos un diamante. Entonces, las propiedades del carbono o del diamante
no son simplemente por las propiedades del carbono, sino por cómo están interactuando esas moléculas. Entonces, eso quiere decir que tenemos que observar a las dos escalas. No quiere decir que entender los elementos no sea importante, es muy importante, pero si no le ponemos atención a las interacciones, pues no vamos a poder distinguir a dónde del otro. Y lo mismo muchas otras propiedades físicas, ¿no? O sea, temperatura, una molécula no tiene temperatura, tiene energía cinética y la promedias y eso ya te da la temperatura, pero se puede decir que es una propiedad emergente, ¿no? Que no está presente en las moléculas, o si nos fijamos en un metal, pues tiene propiedades como conductividad, maleabilidad, color o un olor. No sé, las moléculas tienen olor, ¿verdad? Un olor. Pero, por ejemplo, las moléculas no tienen color. Por lo menos no podemos percibirlo a simple vista. Entonces, las propiedades dependen de cómo están interactuando los componentes, que tienen mucho que ver con su organización. Entonces, en cibernética precisamente se dijo por primera vez, y también en teoría artificial. Bueno, lo que importa para decir si un sistema es vivo o no, no son sus componentes, sino su organización, cómo están organizados sus componentes. Kaufman, creo que en su libro Investigations, tiene un experimento que dice, pues imagínense que tenemos una licuadora gigante, metemos ahí la biosfera, la apretamos máximo, dejamos que se bate ahí un rato y ya le paramos, ¿no? Entonces, como las aspas son más grandes que las moléculas van a, o sea, pocos segundos después van a seguir ahí la misma diversidad molecular. Pero una buena parte de las biomoléculas requieren de una organización de seres vivos en un ecosistema y, digamos, toda la complejidad de la biosfera para poder existir, ¿no? O sea, si tú te fijas en el ala de la libélula que vive en Tanzania y no sé qué, vas a encontrar una molécula que solo está ahí. Entonces, si destruyes la organización no solo de la libélula, sino del ecosistema y todo el planeta, pues esa molécula va a decaer. Y lo mismo con muchísimas moléculas, ¿no? O sea, se va a nivel molecular precisamente para decir que no es suficiente para describir. O sea, en reduccionismo tradicionalmente se dice, pues es que no puedes describir el sistema solo describiendo las partes, ¿no? Y eso se dice que es emergencia. Y lo que está diciendo es que ni siquiera eso, no puedes describir las partes si no describes el sistema también, porque hay causalidad hacia abajo. Bueno, eso es debatible. A los reduccionistas de Hueso Colorado dirán que no, que todo está ahí en la física. En fin. Lo que es importante es que las interacciones, como ya habíamos mencionado en la primera clase, generan información y variables nuevas, que esto genera otra nueva fuente de imprevisibilidad, que ya hemos mencionado esto también, que básicamente quiere decir que no se puede especificar un problema si tiene estas condiciones, lo cual nos da espacios no estacionarios. Entonces, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, la complejidad nos va a dar espacios no estacionarios. Depende de las escalas de tiempo, ¿no? Porque, no sé, las placas tectónicas están cambiando, pero es una escala muy lenta que no nos afecta para, no sé, al tráfico de la ciudad, ¿no? Son escalas muy diferentes. Pero sí va a haber muchos casos donde, a la escala que nos interesa estudiar o controlar un sistema, pues este problema va a ir cambiando constantemente, y que vamos a tener espacios no estacionarios por las interacciones dentro del sistema y también fuera del sistema, ¿no? En la realidad no hay sistemas cerrados.
Entonces, aunque muchas veces puedes decir, pues es que yo limito las interacciones, ¿no? Como en una computadora, limito las interacciones entre mis componentes para poder controlar bien, pero no es tan fácil limitar las interacciones con el medio externo, ¿no? Entonces, eso te genera situaciones nuevas y no previstas. Que, digo, en una computadora está conectada a internet y ahí salen cosas nuevas y después cómo enfrentar esas cosas nuevas, ¿no? Digamos, virus de computadoras o malware, no sé. Bueno, entonces pues hay muchos ejemplos de complejidad en la naturaleza, pero pues tal vez el más clásico de computación es el juego de la vida. Entonces, ¿quién ya conoce el juego de la vida? Ok, bueno, entonces es un autómata celular. Esto quiere decir que es una malla regular, digamos cuadritos, y tiene reglas deterministas y bien definidas. Entonces, cada uno de estos cuadritos puede tomar un valor, negro o blanco, podemos decir negro es 0, blanco es 1, o muerto o viva, de cada celda, o célula. Y entonces tiene reglas muy sencillas. Básicamente, si se fijan, pues cada celda tiene 8 vecinos. Entonces voy a contar cuántos vecinos hay. Entonces, si tenemos una celda viva y la suma de sus vecinos es menor a 2 o mayor a 3, entonces va a morir. Si hay pocos vecinos, pues le da frío o, bueno, se muere, ¿no? Y si hay muchos, pues no le alcanza la comida y también se muere. Entonces, si hay 2 o 3, viven. Y luego, en la siguiente, si hay exactamente 3 vecinos, entonces ahí nace una nueva. Bien. Si hay un número distinto a 3, no pasa nada. Entonces, son reglas muy sencillas, deterministas, actualización síncrona. ¿Qué podría pasar, no? Entonces ponemos una celda, se muere porque no tiene vecinos, ¿no? Tenemos 2 celdas, se mueren porque cada una tiene nada más un vecino. Si tenemos 3, empieza a oscilar porque, bueno, la del centro, como tiene 2 vecinos, no se muere, ¿no? La de los extremos tiene nada más un vecino, se muere, pero, por ejemplo, aquí hay 3, aquí hay 3, entonces aquí nace una nueva y estas 2 se mueren, entonces nos da una estructura oscilatoria. A ver, le ponemos otra más, nos sale ahí una estructura estable donde todas las celdas tienen 2 vecinos, entonces no hay cambio. Ponemos otra por ahí, y ahora ya tenemos 4. Podemos decir que se reproduce. Ponemos otra por ahí y más rápido. Y hay unas cosas que se mueven, ¿no? Esos bichos se llaman deslizadores y pues no están en las reglas del juego, ¿no? O sea, estas siguen siendo las reglas. Y pues, ¿cómo es que se mueven? Hay un par de artículos recientes de Randall Beer sobre la epistemología de los gliders y uno más reciente sobre los autopoiesis. ¿De quién? De Randall Beer. Salieron en la revista de vida artificial. Bueno, entonces, pues no sé. Podemos tener un patrón muy sencillo, solo 7 celdas y pues yo les pregunto, bueno, ¿qué estado va a tener el mundo en mil ciclos, no? Digo, están las reglas,
vamos a ver, ¿no? Y digo, por ahí salen unas estructuras estables, otras regulares, unos deslizadores. Me paro esto para que... Bueno, ahí llevan mil generaciones y pues sigue, tarda como 3000 en estabilizarse. Entonces yo les podría preguntar, ¿no? Bueno, ¿en qué generación se estabiliza esa condición inicial? Y pues ya habíamos mencionado la reproducibilidad computacional. No hay manera de dar una respuesta si no es corriendo el sistema. Y ya que se paró, decir, pues tardó tanto. Y entonces, por ejemplo, el movimiento de los gliders, ¿de dónde sale si no está en la regla? Digo, esto es como que más matematizable que decir si la vida emerge o no, ¿no? Digo, tenemos una matriz de ceros y unos, tenemos unas reglas deterministas, tenemos unos bichos moviéndose en la pantalla. ¿De dónde sale? Ya. ¿Perdón? Sí. Sí. Si nos fijamos nada más en una celda, pues ahí no está determinado, ¿no? Es precisamente una propiedad emergente de las interacciones que se dan entre miles o millones de celdas. Y es de nuevo la organización de las celdas la que es importante, porque si yo me fijo en una celda viva o muerta de sus vecinos, no sé si es parte de un glider o no sé si es un glider que se lo van a comer, porque hay unos comedores que se comen los gliders. Entonces, necesitamos estudiarlo más de un nivel de abstracción, ¿no? Entonces, aunque este es un sistema artificial donde sí hay un nivel elemental, no es suficiente para describir qué comportamientos hay, ¿no? Sino simplemente de manera práctica. Si tenemos, bueno, ahorita les voy a mostrar otros ejemplos. Y simplemente es conveniente describir las estructuras macroscópicas que van emergiendo. Entonces, bueno, aquí hay unas naves espaciales. Bueno, le llaman naves espaciales a las que se mueven en el espacio. Pero si se fijan, hay muchas que se mueven a distintas velocidades, con distintas estructuras. Y bueno, también si yo le pongo ahí unas celdas que no estaban, pues se destruyen muy frágil. ¿Y cómo encuentran todos esos datos? No tienen que hacer. Bueno, hay maneras. Y es una comunidad un poco especial que se dedica a eso. ¿Es manera, digamos, exploratoria? Sí, no, pero también se pueden combinar, ¿no? Entonces, ya que, bueno, ahorita van a ver, ¿no? Ya que tienes un conocimiento de las estructuras, las puedes combinar para generar estructuras más complejas o que hagan cosas más interesantes. Entonces, veamos estos. Entonces, estas son unas naves espaciales que van dejando rastros y esos rastros generan deslizadores, que esos deslizadores al chocar es un tipo de computación, ¿no? Los gliders cuando chocan se transforman y entonces así se pueden construir distintas cosas. Entonces aquí están construyendo unas pistolas de deslizadores que empiezan a disparar deslizadores. Entonces tenemos ahí varios niveles de organización. Si el sistema está escrito por reglas básicas, Ajá. y al ver este es un nivel de organización, digamos, superior, hay forma de tratar de matematizar este fenómeno en un nivel superior. Sí, ahorita les voy a mostrar un ejemplo, pero, o sea, pero tienen que cumplirse muchas condiciones, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, puedes decir, pues en lugar de tomar una celda, voy a tomar 4 celdas y ahora esa va a ser una celda, ¿no? Pero entonces, en lugar de tener 2 estados, pues es 2 a la 4, ¿no? Entonces sería 16 estados y pues igual tienes el mismo número de vecinos y
pues en algunos casos te sirve hacer el atajo si tienes regularidades, en otras no. En particular, este sistema Wall-E puede ser tan rápido porque detecta partes que no cambian y esas no las calcula. Entonces, te puede detectar. Sí, te calcula así millones de celdas rapidísimo. Bueno, la penúltima. Es una máquina de Turing. Entonces, utilizando las estructuras ahí, pues se pueden hacer memorias y también enviar información. Entonces, a ver si vemos. Este ya no me acuerdo si está sonando o qué está haciendo. Pero, no sé, por ejemplo, si se fijan en estos gliders, no es un flujo continuo, ¿no? Entonces, uno puede decir que los gliders son bits y los espacios entre los gliders pues, son ceros, ¿no? Así se pueden codificar ceros y uno, se pueden construir circuitos lógicos y con un sistema de etiquetas cíclico, una máquina de Turing. Entonces, básicamente, cualquier función computable se puede construir. Entonces yo les pregunto, a ver, este autómata celular con estas reglas, ¿se puede calcular cualquier función computable? Sí. Pues sí, ¿no? Porque ya ahí está. Pero no es algo que puedes saber a priori. Entonces, de manera similar, pues hay muchas cosas que a priori conocemos del universo, pero no es suficiente tener las reglas, ¿no? Digamos, esta es la física de este mundo. Bueno, una última. Y para saberlo, tienes que buscar las propiedades emergentes. Bueno, ese es algo medio truculento, ¿no? Porque tienes que explorar el espacio de posibilidades. Y ya si esa exploración es automática o guiada o parte y parte. Digo, porque al parecer la evolución natural pues, no fue guiada, ¿no? ¿Y cuánto tardó? Y entonces la pregunta es, bueno, nosotros podemos hacer algo similar para entender algo. Bueno, entonces hay unas naves espaciales que están computando algo, ¿pero qué? ¿Qué es lo que están computando? Tú nomás haces un zoom out y hay unos circuitos. Ese ejemplo sí está en los ejemplos sí está en uno de los ¿De Wall-E? sí está en una de los Pero sin música. sí, la música es importante. Entonces, como mencionaba, sí se puede computar, digamos, a gran escala, ¿no? Y pues ahí también surge la pregunta, bueno, ¿cuál es la mejor escala de descripción? ¿La original o 20 escalas arriba que estaba computando lo mismo, ¿no? Digo, ¿por qué no puedo preguntar, bueno, cuál es la real? Al final de cuentas, no importa, ¿no? Es un marco de referencia que uno decide. Digo, en el sentido de que hay regularidades a distintas escalas, o leyes a distintas escalas, y es ya nosotros quienes decidimos qué descripción usar dependiendo de la escala que nos interese estudiar. Y una de las cosas que pretende hacer la ciencia de la complejidad es
descripciones que pueden aplicarse a más de una escala, precisamente para poder relacionar distintas escalas. Bueno. ¿Perdón? Que lo quiere como entonces, aquí en NetLogo, ya todos son expertos en NetLogo, ¿verdad? Hay un ejemplito de autómatas celulares elementales. Entonces, a ver, ¿qué reglas tenía aquí? Entonces, estos son todavía más sencillos que el juego de la vida. En lugar de tener una malla, nada más tengo un arreglo. Y se va a pintar en el tiempo como va cambiando en el tiempo los estados de cada celda. Y los estados de cada celda están determinados igual por los vecinos. Entonces, digamos, yo me fijo en 3 celdas y el estado de esta va a estar determinado por el estado de esta misma y sus vecinos. Entonces eso se puede especificar con una tabla de hora, como está ahí. Entonces, pues son todas las posibles combinaciones de esto: 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Y después acá tenemos posibilidad de poner ceros 1. Y pues, entonces a la 8, 256 a 256 reglas distintas. Y pues se han estudiado extensivamente las 256, de hecho hay muchas equivalencias, entonces solo hay 88 clases que dan dinámica distinta. Digo, porque hay unas que son espejos de otras, ¿no? En lugar de tener unos tiene ceros y pues es la misma dinámica. Entonces, por ejemplo, esa, pues para el caso 1, 1, 1 es 0 y creo que para todos los demás es 1, ¿no? Para el 0, 1, 0, no. Y luego se llaman, por ejemplo, regla 254, porque te agarras esto en binario, lo pasas a base 10 y te da ese número, ¿no? Entonces es más fácil referirse a las reglas en base 10. Y entonces, digo, el número de la regla simplemente quiere decir una combinación distinta de ceros y unos en esta tabla de grado. Y aquí NetLogo le muestra las dos, ¿no? Y uno le puede mover tanto a la regla como a la tabla de verdad y se actualiza la otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pintamos ahí una celda hasta arriba y se propaga, ¿no? Y no pasa algo muy interesante. Luego volvemos con la 250. La regla 250, pues tampoco muy interesante, ¿no? ¿Cuál es? Creo que es la 94 o la 90. No se preocupen, se pone mejor que esto. Entonces se aproxima un fractal, ¿no? Un triángulo de Sierpinski. Y son estas reglas, ¿no? Entonces, si yo les doy estas reglas, pues no me van a poder decir, pues hagan un triángulo de Sierpinski sin haber corrido, ¿no? Y además, si ponemos condiciones iniciales aleatorias, pues ahí no se ve fractal. Solo si tienes una sola celda. Y digo, lo dejas que continúe, pues sí hay estructura, pero pues quién sabe cuál sea, ¿no? Y la regla 22 es similar, un poco distinto. También con triángulos anidados. Pero si le ponemos condiciones iniciales aleatorias, pues igual nos salen patrones, pero díganos que nos salen triángulos de distintos tamaños. Pero
pues no se ve que se vaya estabilizando. ¿Tú? Si mides el tamaño del triangulito, ¿tiene alguna distribución? Sí. Es, Depende de la regla. Pero sí es es. escalar. Depende de la regla. Sí. Entonces, otra regla famosa es la regla 30. Empezamos con una celda, lo dejamos que siga, ¿no? Y pues ahí de nuevo se ven patrones, y aunque empezamos con una sola celda, pues el patrón no se repite. De hecho, matemática usa como función de números aleatorios este autómata celular. Se fija en la columna central, y entonces secuencia de ceros y unos cumple bien las propiedades que se les piden a los generadores de números aleatorios. Que sea homogéneamente esparcido, que no se repita y todo eso. Y bueno, ahí nos podemos quedar un rato. Entonces tenemos también reglas que son pseudoaleatorias o caóticas. Luego una de las más interesantes es la 110. Entonces aquí otra vez tenemos unos triangulitos, pero si se fijan ahí, sí hay patrones, ¿no? De hecho, también se llaman deslizadores porque se mueven en el espacio. Entonces, saca ahí uno y choca con este, ¿no? Y aquí creo que no le hizo nada, no se transformó. Ahorita vamos a ver, van a chocar este con este. Vamos a ver qué pasa, porque dependiendo de cómo choquen, puede pasar que se destruyen, o que uno no le pase nada, o que se crucen, o que generen una nueva. Entonces, creo que nada más se cruzaron, pero este sí creo que se transformó a uno que no se mueve en diagonal sino en vertical. Aquí vuelve a chocar con otro, y aquí sale uno que se mueve en vertical, aquí se choca con este y se aniquilan. A ver. Aquí el líder puede tomar distintos tamaños. Sí. Sí, entonces pues es vertical, se va moviendo, se mueve a la derecha. Sí, porque no hay, por ejemplo, digamos, por ejemplo, no hay pero invertido en esta regla, ¿no? O sea, está la regla espejo donde sí te salen, pero digamos no hay simetría de gradios. Acá viene otro. Y entonces, hace como 10 años se publicó la prueba de que también en este autómata celular elemental se puede construir una máquina universal de Turing, utilizando a los deslizadores como memoria y a sus interacciones como operaciones lógicas, también utilizando un sistema cíclico de etiquetas. Pues se demostró que en teoría es capaz de computar cualquier función computable. Y luego este Wolfram tiene la conjetura de que pues solo hay dos tipos de sistemas en el universo: los que computan y los que no. Bueno, los que son universalmente computables. Entonces, básicamente lo que quiere decir es que las reglas caóticas como la 30 también se puede hacer computación universal, solo que hay que afinarla. Sí, hay que afinarla mucho y es más fácil con esto, son más robustos. Y de hecho, Genaro Juárez Martínez, que está en la ESCOM, pues ha trabajado muchos años con autómatas celulares elementales y de otros tipos, y en un artículo reciente pues estos autómatas les ponen memoria. Entonces, dependiendo de la memoria que les pongas, pueden pasar cualquier tipo de dinámica a cualquier tipo de dinámica. Entonces, bueno, ¿qué dinámicas, no? Pues hay dinámicas simples que simplemente se repiten, de estructuras anidadas, aleatorias, o también complejas que se llaman en principio los patrones estáticos
clase 1, los patrones regulares clase 2, los aleatorios clase 3 y los complejos con la regla 110 clase 4. Entonces básicamente lo que Genaro probó es que jugando con la memoria de estos puedes pasar cualquier regla de cualquier clase a cualquier clase. Entonces, bueno. Entonces, podemos preguntarnos si la complejidad implica un cambio de paradigma científico. Y yo creo que sí, porque los límites de la predicción no solo son en la teoría, sino en la práctica. Digamos, en el caos, uno puede decir, pues simplemente necesitas más predicción. Aquí no importa cuánta información tengas, a priori no vas a tener información que todavía no se genera. Necesitas llegar al futuro antes de poder decir algo sobre ese estado. Y digo, con estos ejemplos de autómatas celulares, que son deterministas y, digamos, ejemplos muy puntuales, creo que se ilustra esta idea, ¿no? Entonces, ya que el reduccionismo, por su definición, ignora las interacciones, pues no vamos a poder estudiar este tipo de sistemas con este enfoque. Y digamos, esto de la irreducibilidad computacional que ya lo hemos mencionado, pues es porque tradicionalmente se trata de predecir el futuro a partir de condiciones iniciales y de frontera, pero si la información se está generando, bueno, para empezar, si la frontera está abierta, ¿no? Pero aún teniendo fronteras cerradas, si las interacciones están generando información nueva que no esté en las condiciones iniciales, no vamos a poder predecir completamente, ¿no? O más bien nuestra predicción va a ser limitada. Y pues este límite va a depender también de otras cosas, ¿no? O sea, porque idealmente sería bueno predecir todo lo que puede ser posible, pero lo que estamos viendo es que por la complejidad de manera inherente hay cosas que no se pueden predecir, simplemente porque no están dadas de antemano. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues construir sistemas adaptativos para complementar todo lo que no se pueda predecir. Bueno, esto ya lo vimos con la primera clase, entonces vamos directamente a la adaptación. Podemos definir la adaptación como la habilidad de un sistema de cambiar de comportamiento en la presencia de una perturbación. Entonces, una roca es adaptativa. Una roca es adaptativa. Llega una perturbación y cambia su comportamiento. Digo, hay también casos donde uno podría debatir esta definición, pero la intención es que si tenemos un sistema y hay un cambio en su entorno, entonces ese sistema va a poder hacer un cambio en sí mismo para poder adaptarse o, digamos, un cambio positivo para enfrentar ese cambio en el entorno. Entonces, no sé si la temperatura baja, pues un organismo debería de adaptarse a esa temperatura, pues incrementando su metabolismo, por ejemplo, ¿no? Si no, se congela. Entonces, la predicción podría verse como un caso particular de la adaptación, simplemente que trata de actuar antes de que la perturbación afecte al comportamiento de un sistema, lo cual es deseable porque una perturbación podría dañar o destruir al sistema. Pero como vemos, no se puede predecir todo, entonces necesitamos complementar una adaptación. Y podemos tomar los sistemas vivos que a eso se dedican, a adaptarse constantemente a entornos abiertos y con predicción limitada. Primero para entender mejor qué es la adaptación y después para construir sistemas adaptativos. Podemos ver un poco a la adaptación como creatividad porque se necesitan encontrar soluciones nuevas que no están predeterminadas para problemas que no conocemos. Y hay muchos métodos que se pueden utilizar. El que hemos explorado más es la autoorganización. Entonces, ¿qué es la autoorganización? Sí. Creatividad ahí sería definición de inteligencia. ¿Perdón? Cuando dices creatividad,
Ahí sería como introducir la emergencia sistema. O condiciones emergentes o novedosas, ¿no? Sí. No sé, situaciones no previstas. Podrías decirle emergente, pero a mí luego yo evito usar la palabra porque mucha gente le causa comezón. No. O sea, en términos de emergencia se puede decir lo mismo con palabras que no causan tanta molestia. Entonces, para tratar de ser más pragmáticos y enfocarnos en lo que se quiere decir y no en cómo, pues a veces no le decimos emergencia. También por el mal uso que se ha hecho de la palabra. Entonces, pues de nuevo hay muchas definiciones de autoorganización, pero podemos decir que los elementos, que un sistema autoorganizante es aquel en que sus elementos interactúan de forma tal que el comportamiento del sistema es un producto principalmente de las interacciones, entonces no es solo un elemento de una fuente externa. Entonces ahí tenemos ejemplos de sistemas autoorganizantes, que son los mismos que estaban de sistemas complejos. Entonces uno pregunta, ¿es el complejo o es autoorganizante? Y pues depende, de nuevo es que es como la esfera blanca y negra, ¿no? Es el mismo fenómeno, pero dependiendo de tu propósito lo puedes describir de una manera o de otra. Entonces podemos tener una célula, describirla como un sistema complejo con toda su riqueza molecular, o como un sistema simple con una variable booleana, si algo está muerto o no está vivo. ¿Cuál es la mejor descripción, la más verdadera? Depende más bien del propósito que tenemos del modelo. Si vamos a describir la biosfera, pues no nos interesa el detalle molecular, ¿no? Es como este juego de la vida recursivo. No necesitamos irnos más de un nivel abajo para describir la dinámica. En la realidad sí, en muchos casos sí se necesita ir más de un nivel abajo porque no es recursivo, ¿no? Entonces sí hay propiedades a nivel molecular que pueden afectar la biosfera. También Ashby, de quien vamos a hablar mucho durante el curso, fue quien definió el término de sistema autoorganizante y eso lo hizo en los 40 y 90 años después, en un artículo escribió que pues en principio a casi cualquier sistema se le puede llamar autoorganizante, simplemente si tienes un sistema dinámico y tiende a un estado o a un conjunto de estados que sean más probables, pues tiene una probabilidad de llegar a ese estado. Entonces uno puede decir, pues esos son sus estados más probables, y si decidimos llamar a esos estados organizados, ya tenemos un sistema autoorganizado. Su dinámica interna lo lleva a ese estado y si lo llamamos organizado, pues ya es autoorganizante. Entonces casi cualquier sistema podría llamarse autoorganizado si lo queremos describir de esa manera. Pero también podríamos decir, pues ese estado es desorganizado, ¿no? Como un gas hemodinámico. Como decir que el gas desorganizado pues es el estado de energía mínima, máxima entropía, entonces es un sistema que se autodesorganiza. Después Stafford Beer da un ejemplo de un helado, ¿no? Entonces, un helado que se derrite se está autoorganizando o autodesorganizando. Pues en términos de termodinámica se está desorganizando, ¿no? Porque está perdiendo su estructura. En términos de termodinámica se está organizando porque está alcanzando el equilibrio térmico, pero en términos del propósito del helado se está desorganizando porque se está perdiendo. Entonces, como con cualquier descripción hay que tener cuidado, ¿no? Pero para fines prácticos, si nos interesa diseñar sistemas autoorganizantes, es útil tomar un enfoque describiendo a los sistemas como autoorganizantes, precisamente cuando tenemos problemas no estacionarios o espacios no estacionarios.
¿Por qué? Porque en lugar de tratar de diseñar un sistema, una solución, directamente implementarla y después ver cómo la vamos a poder adaptar, nos enfocamos en diseñar los componentes del sistema. Después estos componentes, a partir de sus interacciones, van a tratar de lograr una meta a nivel del sistema que no necesariamente nosotros vamos a especificar, porque nosotros no estamos especificando cuáles van a ser las propiedades del sistema, estamos especificando las reglas, ¿no? Los componentes. Y entonces, si el problema cambia, pues lo deseable es que los componentes puedan autoorganizarse, digamos, a partir de sus interacciones, cambiar la solución que se da a nivel del sistema, sin tener que cambiar los componentes. Y no solo eso, sino que es algo que nosotros no estamos diseñando, es algo que se está dando por la dinámica interna del sistema. Si nosotros queremos diseñar una solución desde antes, pues ya vimos que no se puede porque no vamos a saber en qué estado va a estar. Entonces, al tener elementos que están buscando soluciones constantemente, bueno, entonces si logramos diseñar nuestro sistema de manera adecuada, cuando el problema cambia, el sistema se va a adaptar de manera natural. Y pues bueno, hay ejemplos de cardúmenes, de parvadas, de sus compañeros del año pasado, también de sistemas no orgánicos, y déjenme les paso un video. Yo digo, en parvadas de torninos, pues no hay líder, ¿no? Son miles o millones de aves. Y solo en base a sus vecinos toman decisiones de qué velocidad ir, de qué dirección ir. Y se generan esos patrones que se dicen que son autoorganizantes porque no están predeterminados ni controlados de manera central. Y bueno, de esto vamos a platicar más a detalle en otra clase sobre semáforos, pero pues es simplemente un ejemplito, ¿no? Ahora vamos a NetLogo. Entonces, esta es una ciudad abstracta. Los cuadritos son cochecitos y se mueven en distintas direcciones, y los semáforos ahorita están sincronizados con un método que se conoce como ola verde, porque los semáforos van cambiando a la velocidad esperada de los coches. Entonces, si se fijan, estos no necesitan detenerse porque los semáforos van cambiando a verde, ¿no? Todos los que van hacia el este y hacia el sur no se detienen. Sin embargo, matemáticamente no se puede coordinar en 4 direcciones. Bueno, no es que las cuadras sean 1 kilómetro, como Jorge encontró la solución. Entonces, lo que sucede es que pues en la velocidad promedio que no se ve, vemos que lo que ganan unos vehículos lo que hacen otros, ¿no? En ciudades radiales donde la gente vive en la periferia trabaja en el centro, pues es eficiente sincronizar los semáforos desde el centro de la mañana hacia la periferia en la tarde. Ciudades como la nuestra, donde hay tráfico a todas horas en todas direcciones, pues si le toca ir en la dirección opuesta, ya te mudaste, ¿no? Y luego también lo que sucede es que si los vehículos no van a la velocidad esperada de ola verde, pues empiezan a retrasar, ¿no? Que es lo que nos sucede comúnmente en los ejes viales,
que pues, nos den siga, pero hay 15 coches esperando en la siguiente intersección, entonces nosotros no alcanzamos la ola verde, ¿no? La ola verde va más rápido que los vehículos. Bueno, no sé si esto les sea familiar. Entonces, una opción autoorganizante, en lugar de tratar de diseñar cuál va a ser el óptimo control para flujos esperados, vamos a tratar de adaptarnos a los flujos actuales. Revisamos en la primera densidad. Y bueno, el problema de la coordinación de los semáforos es exponencialmente completo. Esto quiere decir que, en términos prácticos, que toma mucho tiempo de computadora tratar de encontrar una solución óptima. Y básicamente cuando cuando agregas una intersección más al sistema, te toma más del doble encontrar solución cuando agregas una más, ¿no? Entonces, para sistemas pequeños de 30, 50, 100 intersecciones, ya las supercomputadoras más potentes no son suficientes. Y no solo eso, sino que es un problema que está cambiando constantemente, en el sentido de que cada ciclo, los semáforos, no hay el mismo número de vehículos en distintas calles, entonces el problema cambia y necesitas utilizar otra vez. Entonces este sistema se logra adaptar en todas las direcciones, digamos, encuentra soluciones óptimas, cercanas a las óptimas a este problema que es exponencialmente completo. Digamos, en esta simulación donde las fronteras son cíclicas, se alcanza una configuración donde nadie o casi nadie se detiene. A ver, donde ya se embotellaba la otra. Bueno, aquí se pintan de amarillo los coches cuando están detenidos y azules cuando están moviendo. Y aquí por la densidad se necesita mover los coches, pero se necesitan detener los coches, simplemente porque no hay capacidad en los caminos, pero se alcanza un flujo máximo porque todas las intersecciones constantemente están siendo usadas por coches. Siempre hay coches cruzando las intersecciones, no hay tiempo desperdiciado, entonces no se puede tener un desempeño mejor a eso, ¿no? Es limitado por la topología de la ciudad. Pero bueno, imagínense Polanco en viernes de quincena con lluvia. Lloviendo. Entonces, pues sí, casi todos los coches están detenidos, pero no se detiene el tráfico porque de manera análoga a la formación de grupos de coches que se llaman pelotones a bajas densidades, se empiezan a formar grupos de espacios que fluyen en la dirección opuesta del tráfico y también se coordinan en las intersecciones para tratar de maximizar el flujo, aunque casi no es posible, ¿no? Simplemente porque no hay espacio. Que bueno, esto por sí mismo no va a solucionar el problema de movilidad en las ciudades, pero es una mejora considerable. En promedio se reducen los tiempos de espera a la mitad, o sea, los tiempos de viaje más o menos en 25%. Bueno, hay otros ejemplos que iremos viendo a lo largo del curso: transporte público, burocracias y demás. Y bueno, también un proyecto potencial de proyecto final puede ser aplicar la automatización a un problema, ¿no? A un problema que esté cambiando, ¿no? Si es un problema que no cambia, pues qué chiste. Aplicar la autoorganización. Uno lo puede hacer con técnicas tradicionales. Pero bueno, ya para concluir, pues el mundo no es predecible por la complejidad inherente. No es que la complejidad sea una rama de la ciencia tradicional, sino que es una nueva manera de hacer ciencia, porque vemos que todo lo que hemos dicho sobre las interacciones y distintos niveles de abstracción pues se aplican a todas las ciencias. Entonces,
yo creo que lo que va a suceder con la complejidad es no tanto que se va a volver una nueva ciencia que va a haber en la facultad de complejidad o algo así, sino que más bien, bueno, ya lo está haciendo, ¿no? Por ejemplo, en biología se hace biología en sistemas, y pues es básicamente de técnicas de complejidad. En física también ya se está usando, en computación igual. Entonces, más bien parece que todas las propuestas que se han hecho están permeando a todas las ciencias, a todas las disciplinas, y simplemente las van a absorber. No se va a llamar la física compleja, la biología compleja y la química compleja, sino simplemente se van a transformar absorbiendo los principios de complejidad y de no reduccionismo y todo lo que hemos mencionado en la primera clase. Pero también es cierto que se puede estudiar la complejidad en sí, pero pues eso ya es un nivel más epistemológico, filosófico, ¿no? Entonces, digamos, para eso las iniciativas interdisciplinarias creo que son una buena opción. Pero bueno, como ya hemos mencionado, la adaptación a clases lo complementa la predicción. La autorganización es un método para lograrlo. Y bueno, si estamos enfrentándonos a fenómenos que están cambiando entornos no previsibles, pues hay que construir sistemas que estén preparados para esperarse a esas eventualidades y así que tengan cierto grado de creatividad para poder enfrentarse a lo desconocido.